Hola a todos. En esta ocasión, hablaremos acerca de los sistemas operativos, y su evolución a través de los tiempos. Para ello, comenzaremos definiendo qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas que permiten administrar los recursos de hardware y software de una computadora. La informática tal y como se le conoce hoy día, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. En esos años, no existía siquiera el concepto de sistema operativo. Los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras, y el único lenguaje que existía para ellos, era el lenguaje máquina. O sea, programando únicamente, con ceros y unos. El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704. Y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesadores y sistema en tiempo real. Es en esta década cuando aparece Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. En los años 70 se produce un boom en cuestión de ordenadores personales, acercando estos al público general de manera impensable hasta entonces. Esto hizo que se multiplique el desarrollo, creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre lenguajes de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80, la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así las primeras interfaces de usuario. En los 80 nacieron sistemas como MacOS, MS2, Windows. En la década de los 90, hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU, Linux. No hablaremos de Windows porque Windows ya se conoce, y no tengo mucho tiempo, así que les dejo con lo siguiente. En el principio se creó el bit y el byte. Y con ellos creó la palabra. Y había 2 bytes en la palabra y nada más existía. Y se separó el 1 del 0, y se vio que era bueno. Y se dijo que se hagan los datos. Y así pasó. Luego se dijo dejemos los datos en sus correspondientes sitios. Y se creó los disquetes, los discos duros, los discos compactos. Y se dijo que se hagan las computadoras, así habrá un lugar para poner los disquetes, los discos duros y los discos compactos. Así se creó a las computadoras, y se las llamó hardware. Pero aún no había software. Entonces se creó los programas, grandes y pequeños, y se les dijo creced y multiplicaos y llenad toda la memoria. Y se dijo crearé el programador. Y el programador creará nuevos programas y gobernará las computadoras y los programas y los datos. Y se creó al programador. Y se lo puso en el centro de datos. Y se le enseñó al programador el directorio y se le dijo puedes usar todos los volúmenes y subdirectorios, pero no uses Windows. Y también se dijo no es bueno que el programador esté solo. Cogió un hueso del cuerpo del programador y creó una criatura que miraría al programador y admiraría al programador y amaría las cosas que el programador hiciese. Y a esa criatura se la llamó usuario. Y el programador y el usuario fueron dejados en el desnudo y simple 2, y se vio que todo eso era bueno. Pero Bill era más listo que todas las otras criaturas creadas. Y Bill le dijo al usuario ¿se te dijo realmente que no ejecutaras todos los programas? Y el usuario respondió sí se nos dijo. Podemos usar cualquier programa y cualquier pedazo de datos, pero que no ejecutásemos Windows o moriríamos. Y Bill le dijo al usuario ¿cómo puedes hablar de algo que incluso no has probado? En el momento en que ejecutes Windows serás igual a Dios. Serás capaz de crear cualquier cosa que quieras con el simple toque del ratón. Y el usuario vio que los frutos del Windows eran más bonitos y fáciles de usar. Y el usuario vio que todo conocimiento era inútil ya que Windows podía reemplazarlo. Así el usuario instaló Windows en su computadora y le dijo al programador que era bueno. Y el programador inmediatamente empezó a buscar nuevos controladores. Y entonces se le preguntó ¿qué buscas?
Y el programador respondió: estoy buscando nuevos controladores, porque no puedo encontrarlos en el DOS. Y se le dijo: ¿quién te dijo que necesitabas nuevos controladores? ¿Acaso ejecutaste Windows? Y el programador dijo: fue Bill, quien nos lo dijo que lo ejecutáramos. Y entonces se le dijo a Bill: por lo que hiciste, serás odiado por todas las criaturas. Y el usuario siempre estará descontento contigo. Y siempre venderás Windows. Y se le dijo al usuario: por lo que hiciste, Windows te decepcionará y se comerá todos tus recursos. Y tendrás que usar malos programas. Y siempre permanecerás bajo la ayuda del programador. Y se le dijo al programador: por haber escuchado al usuario nunca serás feliz. Todos tus programas tendrán fallas y tendrás que corregirlos y corregirlos hasta el fin de los tiempos. Y entonces se echó a todos del centro de datos y bloqueó la puerta de entrada con una contraseña encriptada, hasta que nos envió a un programador salvador llamado Richard M. Stallman y escribió GNU, y después nació un salvador llamado Linus Torvalds, quien escribió Linux y unió este kernel junto con todo el software GNU, y fue así como el software libre nació y se expandió por el mundo hasta que aparecieron los ortodoxos debianeros, los seguidores de Slack, los bien organizados redateros y los carismáticos ubunteros con sus ideas más renovadoras, entre otras denominaciones, y así se nos perdonó.